EC7137 electrónica de potencia 3, 5.2.5, conversores fotovoltaicos de cadena. Conversores fotovoltaicos de cadena. Introducción. La tensión DC requerida a la entrada de un conversor DC a C conectado directamente a la línea C es del orden de 400 voltios, con una potencia pico inferior a los 10 kilovatios si la conexión es monofásica. En una aplicación fotovoltaica, la manera más simple de alcanzar esta tensión es conectar en serie con el conversor el número de paneles solares requeridos. Por eso, en las aplicaciones para potencias medias, la topología básica dominante es el inversor de cadena, string inverter, un bloque funcional formado por la cadena de paneles solares que produce la tensión requerida y un conversor electrónico de potencia para extraer la máxima potencia posible de la cadena de paneles e inyectarla en la línea C. Con respecto a la topología del conversor electrónico de la cadena, puede ser de una etapa, cuando un solo bloque se encarga de seguir el punto de máxima potencia, MPPT, y de realizar la conversión de C a C, o de dos etapas, en las cuales hay un bloque que implementa el MPPT y otro la inversión de C a C para inyectar la energía a la línea. En lo referente a la conexión a la línea puede ser directa, sin transformador o a través de un transformador de acople. En principio, las configuraciones de una sola etapa y conexión directa a la línea son las preferidas, ya que tienen una eficiencia energética mayor que las otras, pero su control es más complicado. Configuraciones circuitales. Primero, inversor de cadena de una etapa, tipo puente monofásico, acoplado a la línea C con transformador. La lámina muestra la configuración circuital de este inversor. Se puede considerar que es la configuración de referencia. Dado que la tensión de C en el inversor de cadena es, por definición, suficiente para producir la tensión AC de salida, el transformador, posiblemente de relación 1 a 1, cumple básicamente la función de desacoplar galvánicamente los circuitos DC y AC, principalmente para evitar que circulen corrientes parásitas que carguen la capacitancia parásita, CP, que inevitablemente existe entre el arreglo de paneles y la tierra eléctrica, carga que representaría un peligro de choque eléctrico para el personal que deba realizar tareas de mantenimiento y limpieza en los paneles. El transformador de acople necesariamente tiene que ser ferromagnético para trabajar a la frecuencia de línea. Por lo tanto, es relativamente grande y pesado y puede requerir de un filtro pasabajo a la entrada para evitar las armónicas de alta frecuencia que causen calentamiento excesivo. Eliminar este transformador de acople, manteniendo un aislamiento galvánico adecuado, es un objetivo de diseño al cual se le están dedicando muchos trabajos de investigación y desarrollo. Segundo, inversor de cadena de una etapa tipo puente monofásico sin transformador, acoplado a la línea C con un filtro T tipo LCL. Al no existir el transformador, no hay aislamiento galvánico entre el sistema fotovoltaico y la línea, por lo que pueden circular corrientes parásitas de fuga, que representan un riesgo para la seguridad del personal. La magnitud de la corriente parásita de fuga y su P es igual al producto de la capacitancia parásita por la derivada del voltaje de modo común con respecto al tiempo. Por lo tanto, para minimizar la corriente de fuga es preciso minimizar los cambios en la tensión de modo común. Con la estructura del puente monofásico, el único mecanismo de reducción es generar la forma de onda de salida mediante la modulación PWM de dos niveles, lo que requiere que se use como elemento de acople un filtro LCL relativamente grande, lo que hace que esta configuración no ofrezca una ventaja significativa sobre la acoplada línea con transformador. Tercero, inversor de cadena de una etapa tipo H5, referencia 7. Este circuito patentado, la referencia es la patente, limita la corriente de fuga mediante la introducción de un conmutador adicional entre el arreglo de paneles y el inversor, lo que permite emplear técnicas de modulación PWM de 3 niveles, mejorando el contenido armónico de la señal aplicada a la línea. Procedimiento para producir los 3 niveles de la modulación,
sin que cambien el valor de la tensión de modo común para lograr emular el aislamiento galvánico es el siguiente. 3.1. Generación del pulso positivo. El IGBT auxiliar B5 está encendido. El puente opera normalmente encendiendo los IGBTs B1 y B4 y la corriente saliente circula en el lazo terminal positivo del arreglo de paneles B1, línea C, B4, terminal negativo del arreglo de paneles. 3.2. Generación del pulso negativo. El IGBT auxiliar B5 está encendido. El puente opera normalmente, encendiendo los IGBTs B3 y B2. La corriente entrante circula en el lazo terminal positivo del arreglo de paneles B3, línea AC, B2, terminal negativo del arreglo de paneles. 3.3. Generación del intervalo de tensión 0. Para evitar que circule corriente de fuga, el IGBT auxiliar B5 está apagado, desacoplando el circuito del puente inversor del arreglo de paneles, lo que interrumpe el lazo de posible circulación de la corriente de fuga. La figura muestra el recorrido de la corriente durante la aplicación de un intervalo de tensión 0 a la línea cuando la corriente circula en sentido negativo, entrante al inversor, en el lazo cerrado línea diodo de B1, B3 línea. Si el intervalo de tensión 0 se aplica a la línea cuando la corriente circula en sentido positivo, saliente del inversor, el pulso de corriente circula en el lazo línea B4, diodo de B2 línea. Dado que en los intervalos de tensión 0 aplicada a la línea el puente está desconectado de la fuente DC al estar abierto B5, el control del puente se puede simplificar al máximo encendiendo los 4 IGBTs B1 a B4 durante los intervalos en los que B5 está apagado y se aplica tensión 0 a la línea, lo que permite la libre circulación del pulso de corriente sin tener que conocer si la corriente es entrante o saliente. Cuarto, inversor de cadena de una etapa tipo H6, referencia 8. Esta configuración opera en forma similar a la H5, pero sin violar la patente, con los IGBTs S5 y S6 conmutando en encendido, tanto cuando se desea generar el pulso positivo encendiendo S1 y S4, como cuando se desea generar el pulso negativo, encendiendo a S2 y S3. Cuando se debe aplicar un intervalo de tensión 0, se apagan S5 y S6 y se encienden los 4 IGBTs del puente, S1 a S4. Quinto, inversor de cadena de una etapa tipo Herrick, referencia 9. La idea sigue siendo básicamente la misma que en las dos configuraciones anteriores, desconectar el lado AC del lado DC del inversor de cadena durante los intervalos en los cuales, en una modulación de 3 niveles, se debe aplicar la tensión 0 para evitar cambios en la tensión de modo común para que no circule la corriente de fuga a través de la capacitancia parásita módulo fotovoltaico tierra, pero en esta configuración también patentada. La referencia 9 es la patente. El mecanismo de desconexión está en el lado AC a través de los IGBTs S5 y S6. El circuito opera como sigue. Los 4 IGBTs del puente se controlan con una señal PWM de alta frecuencia de 2 niveles. Esta señal enciende la pareja S1-S4 para aplicar el pulso de polaridad positiva a la línea y la diagonal S2-S3 para aplicar el pulso negativo. Por su parte, en base a la frecuencia de línea, se genera una señal de sincronismo que mantiene encendido el IGBT S6 durante el semiciclo positivo de la corriente saliente del inversor, y mantiene encendido el IGBT S5 durante el semiciclo negativo de la corriente de línea, corriente entrante al inversor. Estos IGBTs conmutan a la frecuencia de línea. Procedimiento para producir los 3 niveles de la modulación sin que cambie el valor de la tensión de modo común para lograr emular el aislamiento galvánico es el siguiente. 5.1. Semiciclo positivo de la corriente de salida, S6 encendido, S5 apagado. 5.1a. Durante el semiciclo positivo de la corriente de salida,
Cuando se debe aplicar el pulso positivo a la salida, se aplica el pulso de encendido a S1 y S4, que entran en conducción. La conducción de S1 coloca el punto A la tensión positiva de la salida del panel, lo que polariza en inverso al diodo en antiparalelo de S5, manteniendo abierta la rama auxiliar, aunque S6 esté encendido, y la corriente circula en el lazo cerrado terminal positivo del arreglo fotovoltaico S1, inductancia de salida superior, línea, inductancia de salida inferior S4, terminal negativo del arreglo fotovoltaico. 5.1. Semiciclo positivo de la corriente de salida, S6 encendido, S5 apagado. 5.1b. Durante el semiciclo positivo de la corriente de salida, cuando se debe aplicar el intervalo 0 a la salida, se apagan S1 y S4 y se suprime la señal de disparo S2 y S3. La corriente circula en el lazo cerrado, inductancia de salida superior, línea, inductancia de salida inferior, S6, diodo antiparalelo de S5, inductancia de salida superior. No circula corriente por ninguno de los componentes del puente y se cumple el objetivo de que cuando se aplica tensión cero a la línea y el arreglo de paneles solares están aislados. 5.2. Semiciclo negativo de la corriente de salida. S5 encendido, S6 apagado. 5.2a. Durante el semiciclo negativo de la corriente de salida, cuando se debe generar el pulso negativo, se aplica el pulso de encendido a S2 y S3, que entran en conducción. La conducción de S2 coloca el punto B a la tensión positiva de la salida del panel, lo que polariza en inverso al diodo en antiparalelo de S6, manteniendo abierta la rama auxiliar, aunque S5 esté encendido. La corriente circula en el lazo cerrado terminal positivo del arreglo fotovoltaico S2, inductancia de salida inferior, línea, inductancia de salida superior S3, terminal negativo del arreglo fotovoltaico. 5.2. Semiciclo negativo de la corriente de salida. S5 encendido, S6 apagado. 5.2b. Durante el semiciclo negativo de la corriente de salida, cuando se debe aplicar el intervalo 0, se apagan S2 y S3 y se suprime la señal de disparo S1 y S4. La corriente circula en el lazo cerrado, inductancia de salida inferior, línea, inductancia de salida superior, S5, diodo antiparalelo de S6, inductancia de salida inferior. No circula corriente por ninguno de los componentes del puente y se cumple el objetivo de que cuando se aplica tensión cero a la línea y el arreglo de paneles solares están aislados. Sexto, inversor de cadena de una etapa tipo FB-ZBR. Referencia 10. Como en el caso anterior, la idea es ofrecer un camino cerrado a la corriente en las inductancias de acople cuando se aplique el tiempo de voltaje nulo, pero en este caso, sin violar la patente, por medio de un conmutador controlado bidireccional implementado con el IGBT S5 y los diodos 1, 2, 3 y 4. 6.1. Semiciclo positivo de la corriente de salida. 6.1a. Generación del pulso positivo en el semiciclo positivo de la corriente. Cuando se debe aplicar tensión positiva a la salida y la corriente es positiva, saliente, se aplica el pulso de disparo a S1 y S4 y se apaga S5. La corriente circula siguiendo la trayectoria en el lazo terminal positivo del arreglo fotovoltaico S1, inductancia superior, línea C, inductancia inferior, S4, terminal negativo del arreglo fotovoltaico. 6.1. Semiciclo positivo de la corriente de salida. 6.1b. Generación del intervalo 0 durante el semiciclo positivo de la corriente. Cuando se debe aplicar tensión 0 a la salida y la corriente es positiva, saliente, se apagan S1 y S4, se enciende S5 y se suprimen los pulsos de disparos a S2 y S3, con lo que la corriente circula siguiendo la trayectoria en el lazo cerrado, inductancia superior, línea C, inductancia inferior, diodo 4, S5, diodo 1, inductancia superior.
No hay circulación por el puente inversor, la corriente AC y el arreglo de paneles solares están aislados. 6.2. Semiciclo negativo de la corriente de salida. 6.2a. Generación del pulso negativo en el semiciclo negativo de la salida. Cuando se debe aplicar tensión negativa y la corriente es negativa, entrante, se aplica el pulso de disparo S2 y S3 y se apaga S5. La corriente circula en el lazo cerrado terminal positivo del arreglo fotovoltaico S2, inductancia inferior, línea C, inductancia superior, S3, terminal negativo del arreglo fotovoltaico. 6.2. Semiciclo negativo de la corriente de salida. 6.2b. Generación del intervalo de 0 voltios durante el semiciclo negativo de la corriente. Cuando se debe aplicar tensión 0 voltios a la salida y la corriente es negativa, entrante, se apagan S2 y S3, se enciende S5 y se suprimen los pulsos de disparo S1 y S4, con lo que la corriente circula en el lazo cerrado, inductancia superior, diodo 2, S5, diodo 3, inductancia inferior, línea AC, inductancia superior. No hay circulación por el puente inversor, la línea C y el arreglo de paneles solares están aislados.